nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos. Poderosamente. La palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana tiene que ver mucho con las circunstancias con las cuales estamos conviviendo hoy, con las situaciones que estamos viviendo en este momento. Yo he llamado este mensaje, o el Espíritu Santo me ha dado precisamente la oportunidad de transmitir este mensaje, y me entregaba un título que se llama Consecuencias. Las consecuencias que nosotros podamos estar viviendo hoy dependen de lo que hayamos hecho ayer. No creas tú de que lo que hacemos no tiene una consecuencia, porque sí la tiene. Sea bueno lo que hacemos o sea malo lo que hacemos, va a tener una consecuencia en nuestra vida. Y lo más tremendo, y lo vamos a ver en el transcurso del mensaje, lo más tremendo es que esa consecuencia no solamente la sufrimos nosotros, sino que esa consecuencia la sufren nuestros hijos, la sufren los hijos de nuestros hijos, o la reciben nuestros hijos y la reciben los hijos de nuestros hijos. Porque reitero, las consecuencias pueden ser el fruto de hacer algo bueno o pueden ser el fruto de hacer algo malo. Y hoy Dios quiere hablarnos precisamente de eso. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Cristo, estamos en Cristo 1 año, 2 años, meses, o quizás ya hace varios años, y no entendemos el por qué estamos viviendo o el por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando. No comprendemos el por qué tenemos que atravesar el desierto que estamos atravesando. No queremos ni siquiera aceptar las consecuencias de algo que hemos hecho en particular y que ha marcado nuestra vida, que ha marcado un antes y un después en cada uno de nosotros. Y si nosotros no lo entendemos, pues de alguna manera la vida, la circunstancia va a hacer que lo podamos entender, y con ayuda del Señor va a hacer que podamos entenderlo. Debemos ir a la fuente, debemos entender que hay algo que ha ocurrido, hay algo que hemos provocado nosotros, y que esto ha permitido de alguna manera que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo. Eso es importante. No hay nada que esté pasando en tu vida que sea por casualidad. No hay nada que esté pasando en tu vida que haya pasado porque sí, que haya pasado porque fue accidental. De ninguna manera. Todo lo que ocurre en nuestra vida es a causa de algo que hemos provocado nosotros. Es de alguna decisión que hemos tomado en algún momento de nuestra vida, o es de alguna decisión que no hemos tomado también, porque la consecuencia que estamos viviendo es de tomar decisiones o no tomarlas, de tomar buenas decisiones o de tomar decisiones equivocadas, y hoy vivimos precisamente esas consecuencias. Vamos a narrar una historia que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, y esta historia es bastante conocida, pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a dar luz precisamente de lo que quiere comunicarnos en esta mañana. Esta historia habla de David. Dice la palabra en el verso 1 de que cuando los reyes solían salir a la guerra, ese año David envió a Joab y a los jefes a pelear contra los amonitas. Y dice la palabra de que él se quedó en Jerusalén. Cuando la Biblia da detalles de alguna historia en particular, nosotros tenemos que tomarlos, nosotros tenemos que escudriñarlos bien con ayuda del Espíritu Santo. Y lo primero que nos enseña esta historia es precisamente eso, que David, en vez de estar en el lugar donde tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer, lo que hizo fue quedarse, lo que hizo fue enviar a otras personas para que hicieran lo que él tenía que hacer. Y debido a esto, él fue expuesto o estuvo expuesto. Nosotros estamos expuestos a que el enemigo nos toque, a que el enemigo haga lo que quiera hacer con nosotros cuando nosotros no estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, cuando no estamos cumpliendo a cabalidad con el propósito que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Quizás Dios te ha pedido que ores por una situación en particular o que ores por alguna persona en particular, y tú lo que haces es que en tus fuerzas intentas arreglar y solucionar lo que está ocurriendo, o intentas hacer que la persona cambie, o no haces absolutamente nada, que es quedarte como lo hizo el rey David en vez de ir a la guerra. Aquí en términos espirituales está hablando de una guerra espiritual.
valga la redundancia, una guerra de rodillas, porque nuestra guerra es de rodillas. Es a nivel espiritual. Dice la palabra de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y hay guerras que tenemos que ir, porque Dios ha dicho que vayamos. Hay guerras que tenemos que dar el paso y entregarnos allí de rodillas delante del Señor para poder batallar a nivel espiritual. No puedes quedarte relajado. Dice la palabra de que David descansaba una tarde y se levantó y comenzó a pasear por la azotea del palacio. Y contextualizo un poco, David tenía que estar en guerra, pero cuando no estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera o lo que tenía que hacer, hacemos cosas que son infructuosas, hacemos cosas que no suman, que no aportan al propósito de Dios. Y cada vez que hacemos cosas que no aportan al propósito de Dios, somos más débiles a nivel espiritual. ¿Cómo somos fortalecidos a nivel espiritual? Cuando leemos la palabra. ¿Cómo somos fortalecidos a nivel espiritual? Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo somos fortalecidos a nivel espiritual? Pues cuando nos nutrimos de la palabra de Dios. Cuando no lo hacemos, lo que está ocurriendo es que cada día que pasa, cada minuto que transcurre, somos débiles. Y al momento de ser débiles, se presenta la tentación, se presenta una situación en la cual tú puedes ofender a Dios y accedes a ella inmediatamente. ¿Por qué? Porque eres débil a nivel espiritual. Estás debilitado a nivel espiritual. Estás haciendo cosas que en vez de alimentar tu espíritu, lo que hacen es que alimentan tu carne. Y esto fue lo que le ocurrió al rey David. Cuando no hizo lo correcto, cuando no hizo lo que tenía que hacer, dice la palabra que él se paseaba en la terraza del gran palacio en el cual estaba y vio a una mujer. Y al ver a esa mujer, vio que era muy hermosa. Dice la palabra, esta mujer se estaba bañando. Dice, David mandó a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Y el sirviente le dijo, se llama Betsabé, y le dijo, está casada con un hitita llamado Urías. Dice, entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé, dice la enseñanza, quedó embarazada y mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Nada de lo que nosotros hagamos por fuera del propósito de Dios se va a quedar sin recompensa. Nada. Todo lo que hacemos vamos a tener que pagar una consecuencia por haberlo hecho. Cuando queremos adelantar los tiempos de Dios, por ejemplo, vamos a pagar una consecuencia. Cuando atrasamos los tiempos de Dios, vamos a pagar una consecuencia. Cuando hacemos algo en particular que ofende a Dios, vamos a pagar una consecuencia. Y mira, tú puedes decidir sobre aquello que vas a hacer, pero nunca vas a poder decidir la consecuencia que vas a vivir a causa de la decisión que has tomado o a causa de la decisión que vas a tomar. Por eso es tan importante que en esta mañana nosotros podamos comprender que cada decisión que tomamos debe ser filtrada por el Espíritu Santo. A ti debe darte ese miedo, es ese miedo que es como un respeto, ¿sabes? Que tú sientes al momento de dar el paso y que Dios no esté. No el miedo que te paraliza y que evita que tú hagas lo que tienes que hacer en Cristo. No, es ese miedo que tú te dices, bueno, no estoy seguro que Dios esté en el asunto. No estoy seguro que Dios me haya dicho esto. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar a ver Dios que me confirma. Y cuando Dios me confirme y me diga que sí, entonces doy el paso. Pero si Dios no me dice nada, entonces no lo haré. Ese miedo es un miedo que produce realmente bendición y sometimiento a Dios. Es el temor de Dios. Esa es la palabra correcta. Es el temor de Dios en nuestros corazones. Y desafortunadamente, para que nosotros aprendamos a poder someternos a Dios y someter cada decisión a Él, tenemos que necesariamente equivocarnos, tenemos que necesariamente tomar decisiones erráticas, y estas decisiones erráticas lo que provocan son consecuencias a nuestra vida. Dios puede hacer algo con las consecuencias, sí, pero nunca las va a quitar. Nunca las va a quitar. Nunca va a quitar las consecuencias. Vamos a vivir con esas consecuencias hasta que descendamos al sepulcro. Vamos a vivir con esas consecuencias toda nuestra vida aquí en la tierra. Dios va a sacar lo mejor, quizás. Estoy seguro que si estás dispuesto va a sacar lo mejor, pero no va a borrar las consecuencias. Y eso es lo que nosotros queremos muchas veces. Por eso es que Dios me daba este título en este mensaje. Me decía, tengan cuidado.
Dile a mi pueblo que tengan cuidado de las decisiones que toman, que tengan cuidado porque tienen el poder y la autoridad delegada por mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente somos revestidos de una autoridad de parte de Dios. Por eso es que el Señor en su palabra dice: id y haced discípulos. Nos ha dado el poder y la autoridad, enseña la palabra, de poder declarar, de poder orar, de poder predicar, de poder hacer todo lo que tengamos que hacer para que el propósito de Dios sume. Pero tenemos el mismo poder y la misma autoridad para atraer maldiciones con las decisiones que tomamos. Porque la autoridad no se va y el poder que Dios ha dado en nosotros no se va con las decisiones que tomas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la fe. La fe, entendemos que la fe es lo que nosotros podemos creer, es lo que creemos, es la herramienta que nosotros tenemos para poder creer en lo que no tenemos hoy. La fe es la certeza o la convicción de lo que no tenemos, pero de que sabemos que es de nosotros. Eso es fe. Pero tú puedes mal utilizar la fe. Tú puedes creer que Dios lo puede hacer y puedes creer que Dios no lo puede hacer. Estás usando la fe en ambos sentidos, pero un sentido correcto y un sentido incorrecto. Así pasa con nuestras decisiones también. Tienen esa autoridad delegada por Dios. Entonces Dios permite que por medio de esa autoridad nosotros tomemos buenas decisiones cuando son decisiones que aportan al propósito, pero esa autoridad también nos sirve para tomar malas decisiones. Y vamos a acarrear unas consecuencias tremendas cuando son malas las decisiones que tomamos. Y David empezaba a experimentar precisamente algo similar. De estar en el lugar incorrecto, hacer cosas incorrectas, quedarse y no hacer lo que tiene que hacer. Que eso nos pasa a nosotros muchas veces, haciendo cosas incorrectas, no orando, no sometiéndonos a Dios, no leyendo la palabra. Y estamos expuestos así como David estuvo expuesto. Y cuando estamos expuestos somos vulnerables. El enemigo puede hacer lo que quiera con nosotros, presenta tentaciones. Y cuando presenta estas tentaciones nosotros accedemos a ellas. Y lo peor es que en la mayoría de los casos, cuando accedemos no nos damos cuenta que nos estamos equivocando. David, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que amaba la presencia de Dios, que era un hombre que le encantaba adorar al Señor, que era un hombre que se moría porque la presencia, en el buen sentido de la palabra, la presencia de Dios estuviera con él. Pero también era humano como tú y como yo. Tenía que tomar decisiones y en ese momento tomó una decisión equivocada. Y al tomar esa decisión equivocada, él creía, estaba convencido que lo que estaba haciendo era correcto por su posición, porque era rey. Y fíjese que la palabra dice, y mandó a llamar a uno de sus empleados o uno de sus súbditos y le dijo: traerla acá. Y el súbdito fue y se la trajo, a pesar de que él sabía que era casada y que además de eso la persona le era fiel a David. Dice la palabra de que el esposo de Betsabé era una persona que era fiel a David, que era fiel al rey, que se sometía al rey, que lo respetaba y que reconocía su autoridad. Y él se valió precisamente de esa autoridad que tenía como rey para hacer lo que quería. Pero yo estoy seguro que en ningún momento él pensó que lo que estaba haciendo estaba mal. Y el problema no era ese en realidad. El problema es que cuando tomó la decisión de hacerlo, no consultó a Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Tú podrás decir, pero ¿cómo no vas a saber que está mal lo que está haciendo si es una mujer casada? ¿Cómo no vas a saber que está mal lo que está haciendo? Pues más adelante, lo que hizo cuando se enteró que ella estaba embarazada es que mandó a llamar al esposo. Y al mandar a llamar al esposo, le dijo: mira, descansa, come, toma vino y ve a tu casa con tu esposa. Y él, como era tan fiel, se quedó ahí en el palacio, no se fue a casa. Y David se enteró que eso sucedió y lo manda a llamar por segunda vez. Mira, yo te di permiso para que descansaras y te fueras a casa y pudieras disfrutar de tu esposa, pudieras descansar. Lo citó la segunda vez y lo emborracha, para que borracho pues él no tenga otra alternativa sino ir a su casa, porque ¿qué quería David? Esconder su pecado. Así como nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, lo que ocurre es que intentamos tapar la falta.
en vez de exponerla, lo que hacemos es que tapamos la falta y queremos cubrirla. Como si Dios no se hubiese dado cuenta, o como si Dios no tuviese el poder para poder estar en todo lugar, en todo momento, y darse cuenta precisamente de absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Cada cosa que hacemos, Dios la ve. Hace poco compartí un mensaje y decía, mira, sí es importante lo que tú puedas mostrarle a las demás personas, pero si es solamente eso en lo que se basa tu espiritualidad, estás equivocado. Porque tu espiritualidad, lo que tú muestras en público, es el resultado de tu vida privada. Tu vida privada debe ser íntegra. Lo que ve Dios debe sacarle una sonrisa al Señor. Y si no saca una sonrisa al Señor, sino que tú te has encargado de mostrar apariencia de piedad, no siendo piadoso, o mostrar santidad, no siendo santo, o mostrar que eres ungido espiritual, que hablas en lengua, pero solamente lo haces en público y en una intimidad, cuando nadie te ve, entonces eres como un demonio, no estás haciendo nada. Esto fue lo que ocurrió precisamente con David. Se olvidó en algún momento de que Dios lo estaba viendo. Se olvidó en algún momento de que Dios lo observa todo, de que Dios es todopoderoso y se da cuenta absolutamente de todo. Y cuando esto pasó, que él olvidó eso, intentó cubrir su falta. Amado hermano que me estás viendo y que estás conectado del otro lado, no intentes cubrir tu falta. Lo que haces cubriéndola o intentando cubrirla es desconocer tu problema, es no darle frente al problema que estás atravesando. Es decirle a Dios, Dios, tú quizás no puedes solucionar este error donde he caído, porque ya hemos caído en el error y la única forma de salir de él es reconociendo. David intentó por segunda vez que este hombre se acostara con su mujer, quizás para tapar su falta, pero este hombre, reitero, era fiel. Por segunda vez se quedó en el palacio y no fue a su casa. Entonces David les reclamó nuevamente y él dijo, es que no puedo, porque es que nosotros debemos estar en guerra. Nosotros debemos estar haciendo lo que debemos hacer, no estando en nuestras casas. Debemos ir a la guerra. Y ahí le estaba dando una lección tremenda a David. Le decía, rey, yo que soy tu súbdito, que estoy por debajo de ti, hago lo que tengo que hacer y tú quizás no. Entonces yo te enseño que lo que tienes que hacer es que estamos en primavera, donde tenemos que estar en la guerra, donde tú como rey tienes que estar luchando. Y este es un mensaje para los líderes, para los pastores. Este es el tiempo donde más tenemos que trabajar, no estar dormidos. Este es el tiempo donde más tenemos que ir a la guerra, a luchar, a clamar por las bendiciones de Dios en nuestra vida, no estar sentado y esperando que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. Varón, es tu responsabilidad como sacerdote levantarte en tu casa con toda la autoridad que te entregó el Señor, porque es tiempo que luches por las promesas que Dios ha establecido en tu vida. No es solamente trabajar y llevar el sustento a tu casa, es que tú seas el líder nato espiritual de tu hogar, y llegó el tiempo de que puedas hacerlo. Y si no lo haces, entonces no estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y por eso es que tu familia está como está. Porque nadie es más responsable que tú por tus hijos. Nadie es más responsable que tú por tu esposa que tú. Nadie es más responsable por tu matrimonio que tú. Y vas a estar delante de Dios, y Dios va a pedirte cuentas por todo lo que ha entregado en tu mano, por todo lo que has perdido y por todo lo que has obtenido. Porque ese momento va a llegar. Entonces este señor le dijo, rey, tú tendrías que estar conmigo en la batalla y no lo estás. No es tiempo de estar en casa. Y esto nos habla de que no es tiempo de estar distraídos, no es tiempo de estar mirando para otro lado, no es tiempo de estar desenfocados, no es tiempo de estar concentrados en nuestros deleites, en nuestros deseos personales. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de hacer lo que nos corresponde, lo que tenemos que hacer, que es honrar a Dios con nuestra vida, que es conectarnos con Dios como debe ser. No es tiempo para andar con faltas de perdón, con odio en nuestro corazón. Es tiempo de perdonar, es tiempo de crecer a nivel espiritual, es tiempo de hacer lo correcto. Cuando le damos cabida a lo incorrecto, estamos expuestos al pecado y a la práctica del pecado, y cada vez nuestro corazón se endurece más y más y más. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy penetra esta palabra en tu corazón y trae vida, y vida en abundancia.
todo aquello que habías colocado en tu corazón como una coraza que impedía que la presencia de Dios tomara tu vida, en estos momentos cae en el nombre de Jesús. Y hoy tú recibes la palabra de parte del Espíritu Santo y te levantas en el nombre de Jesús y entiendes que tienes una responsabilidad como hijo de Dios. A David no solamente le bastó con tratar de tapar la culpa, sino que habla con Joab para que Urías sea colocado delante de la batalla. Dice una versión donde arrecia la guerra, donde estaban aquellos valientes que eran los contrincantes, y le dijo no solamente que lo colocara delante, sino que retrocedieran aquellos que estaban con él y lo dejaran solo para que lo matasen. Estamos hablando del rey David, un corazón conforme al corazón de Dios, y que Dios se expresa de esa forma del rey David. Pues sí, estuvo con la mujer que no tenía que estar, tomó malas decisiones, se quedó cuando no tenía que quedarse, tenía que hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo, y se expuso. Y el momento en que no reconocía su falta, intentó ocultarla, y cuando intentó ocultarla, que no le dio resultado, iba a otro grado mucho mayor. Se iba degradando más y más cada actuar del rey David. Al colocar a esa persona al frente de la batalla para que lo mataran, él mismo lo estaba matando. Él mismo era quien lo mataba. Pero no solamente quedó ahí muerto, después que estaba muerto, mandó a llamar a Betsabé. Ni siquiera respetó el tiempo, estoy seguro, y la mandó a llamar y la hizo su mujer o la hizo su esposa. Hasta allí todo estaba bien, o parece estar bien, pero después viene la reprensión de Dios. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú puedas repetir conmigo la palabra reprensión, que significa precisamente ese espacio donde Dios nos hace considerar el camino que nosotros estamos tomando cuando le hemos fallado. Dice entonces Dios envió al profeta Natán. Esto es segunda de Samuel capítulo 12. Y el profeta le cuenta una historia, ¿no? Le dice: en cierta ciudad habían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solo tenía una ovejita. Dice la palabra que él cuidaba esa oveja después de haberla comprado, la criaba y la quería como si fuera su propia hija. Dice el ejemplo. Dice, tanto la quería el hombre a esa oveja que le daba de comer en su mismo plato. Y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Para esa persona, esa ovejita era lo mejor que podía tener. Y dice, un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su oveja y la mató para darle de comer a su visitante. Es decir, lo que ocurrió es que tomó la oveja, la única oveja que tenía el pobre, él teniendo muchas, y la tomó y la sacrificó para darle de comer a su invitado, para agasajar a su invitado. Al oír esto, miren cómo reacciona David. David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo puede hacer eso? Mira, a mí me llama la atención la expresión de David al momento de decir: pero ¿cómo pudo hacer este man esta vaina? Términos costeñoles, ¿no? Pero ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo es posible que lo pueda hacer? No se había dado cuenta que era su historia. No se había dado cuenta que era precisamente algo que él había hecho y que solamente el profeta estaba como haciendo un simbolismo para que él pudiera darse cuenta de lo que había pasado con él, de lo que él había provocado y lo que él había hecho. Y así nos pasa a nosotros. Miren, nosotros estamos sumergidos en el pecado. Hemos hecho lo malo, lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero vemos a otra persona que comete un error similar, peor o menor al que nosotros hicimos. Pero ¿cómo es posible que lo haya hecho? ¿Pero qué le pasa? Y sale esa religiosidad a flote. Sale el hablar en lenguas a flote, ¿viste? Porque esa religiosidad muchas veces se convierte en hablar lenguas y a decir aleluya, 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 te vas a ir para el infierno. Pero olvidamos qué es lo que hemos hecho nosotros. Y nos da rabia, nos da coraje que la gente falle. Ay, otra vez le embarró. Ay, otra vez lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Tú te has puesto a pensar por un segundo lo que tú has hecho?
y la consecuencia de lo que tú hiciste, si hay algo que no permite que yo me olvide que tengo que ser misericordioso con las demás personas, es que Dios fue, es y será misericordioso conmigo. Es que Dios me ha dado oportunidades en un antes, me da oportunidades ahora y me va a dar oportunidades después. Entonces yo tengo que dar oportunidades antes, ahora y después, en todo momento. Tengo que perdonarlo todo porque Dios me perdona todo a mí. Tengo que dar la mano porque Dios me da la mano a mí. Tengo que levantar al que está caído porque cuando yo estoy caído, Dios me levanta por medio de personas. Tengo que dar un abrazo aunque no lo merezca esa persona, porque Dios, aún sin merecerlo, dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Nunca olvidemos que tenemos que ser misericordiosos, porque con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. De la misma forma que tratamos al prójimo, nos van a tratar a nosotros. De la misma forma que atacamos, así vamos a ser atacados. De la misma forma que juzgamos, vamos a ser juzgados. Por eso tiene que haber prudencia. Un gran predicador me enseñó alguna vez lo siguiente y me dijo: no me atrevo a hablar mal de nadie. Y todos hemos caído precisamente en ese comportamiento de hablar mal de alguien, y mucho menos de alguien que está en autoridad, de alguien que está representando a Dios aquí en la tierra de alguna manera, que es autoridad. No hable mal de nadie, porque usted abre una puerta inmensa donde entonces hablarán mal de ti, donde las personas van a estar expectantes de todo lo que tú haces, y cuando te equivoques, prepárate, porque de la misma forma en la cual tú sembraste, de eso vas a recoger. Cuando te equivoques, porque te vas a equivocar, no eres infalible, no eres Dios. Va a haber gente esperando esa caída, ese tropiezo. Y si no has sido misericordioso, no querrás exigir misericordia, porque no la vas a tener. No querrás exigir amor, porque en el momento en que tenías que darle amor a las personas, no lo hiciste. No querrás exigir que te levanten, porque muchas veces somos hipócritas, así como lo fue el rey David, a decir: ¿cómo es posible que ese tipo hubiese hecho eso? Merece que pague 4 veces la falta que cometió, incluso merece la muerte, porque eso dijo, incluso merece la muerte. Y quizás tú te has expresado así de tu prójimo, te has expresado así de tu hermano, te has expresado así de alguien en específico. Es que ¿por qué tiene que hacerlo? Ese tipo merece que lo maten. Ese tipo merece tal cosa. Ese tipo merece que le ocurra esto, que le ocurra lo otro. Ni te imaginas lo que estás provocando en la esfera espiritual. Que inmediatamente el enemigo hace así. Hizo lo que tenía que hacer para que experimente lo que va a experimentar. Hizo lo que tenía que hacer para que experimente lo que tiene que experimentar. Por eso es que la palabra nos enseña a ser amorosos. Por eso es que la palabra nos enseña a levantar a aquel que está caído, no a señalarlo, juzgarlo y condenarlo. Por eso es que la palabra nos enseña a dar amor a nuestro prójimo. Por eso la Biblia resume los mandamientos con: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu vida. Y el segundo es igual o semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara. Dios le estaba recordando todo lo que había hecho con él. Hasta te di su palacio, sus mujeres, y aún así te hubiera dado mucho más si tú así lo hubieras querido. El plan de Dios siempre va a ser bendición para nosotros. Y aquí lo que le decía el profeta precisamente a David era: yo quería añadirte mucho más, yo quería darte mucho más. Y esto nos deja una enseñanza tremenda, y es que nuestras malas decisiones siempre van a provocar que la mano de Dios se corte. Dios quiere llevarnos a un escenario totalmente diferente, pero hay algo que lo impide, y es nuestras malas decisiones, es nuestra falla, es la exposición al pecado cuando estamos por fuera del propósito de Dios. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer,
siempre habrá en tu familia muertes violentas. Y aquí ya entramos a lo medular del mensaje, a lo principal del mensaje, que tiene que ver con las consecuencias a causa de lo que hemos hecho. Aquí Dios le estaba diciendo: esto es lo que pienso hacer contigo. Dice: siempre habrá en tu familia muertes violentas. Y mira todo lo que pasó con David, con sus hijos. Uno de los hijos de David le pareció bien acostarse con su hermana, deshonrarla, quitarle la virginidad a Tamar, acostarse con ella y después aborrecerla. Dice la palabra que la aborreció. Y ella quedó deshonrada. Dice que se echó ceniza en su cabeza. Después el otro hermano no le gustó lo que hizo ese hermano y cogió y mató al hermano. Mira todo lo que ocurre como consecuencia, porque aquí la palabra está hablando y dice: mira, por haberte burlado de mí, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. David sufría por sus hijos. ¿A causa de qué? A causa del pecado de David. O sea, nuestros pecados como padres van a alcanzar a nuestros hijos. Todo lo que hagamos como padres va a alcanzar a nuestros hijos. Y yo no estoy hablando de lo que tus hijos pueden ver, porque quizás tú eres un buen padre delante de ellos, pero cuando no estás en casa eres el peor. Engañas a tu esposa, no haces lo correcto, no tienes temor de Dios, eres deshonesto con todo lo que haces. Todo eso que tú estás haciendo van a alcanzar a tus hijos. Y hoy te dice: hey, no te burles de mí. Hoy Dios nos dice: mira, no te burles de mí. Esto que estás haciendo está mal. Y no solamente te vas a ver afectado tú, porque la palabra dice: vas a sufrir mucho con tus hijos. O sea, no solamente está hablando del sufrimiento de sus hijos, está hablando del sufrimiento como padre que va a vivir a causa de su pecado. Y esto es bien importante que tú lo entiendas hoy. Tus malas decisiones van a alcanzar a tus hijos. Entonces un hermano mata al otro porque se enojó, porque violó a su hermano. El mismo Absalón, después de matar a su hermano, intentó muchísimas veces derrocar a su padre David, quitarle el reino. Hablaban mal de su padre siendo su hijo. El rey David huyó, dice la palabra. Ojalá tú pudieras leerte toda la historia. Huyó precisamente porque Absalón rumoró en su contra y hizo que tuviera mucho más adeptos que se fueran en contra de David. David tuvo que ver cómo su hijo moría también a causa de poder intentar derrocarlo a él. Entonces nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos. Dice: tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, y esto habla precisamente del pecado de David, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Mira qué tremendo. Mira, yo estoy seguro que hay personas que van a decir: caramba, pero Dios, ¿cómo le dio de duro a David, no? Pero es que mira, entre más responsabilidad tú tengas, más cuidadoso tienes que ser por cuidar tu testimonio y por cuidar tu vida integralmente delante de los ojos de Dios, porque entre más alto estés, la caída es más fuerte. Y David tenía una responsabilidad tremenda como rey. Tremenda. Que es la misma responsabilidad que hoy tú tienes en tu casa, en tu hogar. Que quizás estás en otra posición, pero eres rey de tu hogar y de tu casa. Y tienes que entenderlo, que tus decisiones van a propiciar precisamente que te vaya muy mal. La palabra enseña, dice: yo aquí coloco delante de ustedes dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escojan pues qué camino tomar. Entonces Dios nos da la posibilidad de poder hacer lo bueno o poder hacer lo malo, pero nos habla inmediatamente de unas consecuencias al momento de optar por uno de los dos caminos. ¿En qué camino estás hoy? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando hoy? Porque lo que Dios quiere que pase, a pesar de todo, y de entender que debemos ser cuidadosos en cada decisión que tomamos, es que reconozcamos precisamente nuestras faltas. Y esto fue lo que pasó con el rey David. Dios le siguió o le permitió seguir siendo rey porque David reconoció, después de que Natán lo haya confrontado, reconoció su error, reconoció su pecado. Y lo primero que dijo David es: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta.
Mira, el problema no está en que te equivoques y en que falles. El problema está en que te mantengas allí y no reconozcas que te has equivocado. Yo siempre lo he dicho. Aquellas personas que cambian y son transformadas son aquellas que reconocen qué es lo que está mal en sus vidas. No son aquellas que se encierran y dicen, pero yo no creo que esté mal, pero yo no creo que lo esté haciendo mal, yo creo que lo estoy haciendo bien. ¿Y por qué otras personas lo pueden hacer y yo no? ¿Y por qué otras personas pueden comportarse de esa forma y yo no? No, yo creo que por donde yo voy caminando está bien. Y Dios trae un profeta y te dice, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Tú decides si reconoces tu falta o no la reconoces. Yo he llegado al punto en mi vida de que estoy dispuesto a recibir cualquier tipo de palabra que venga de quien venga y poder examinarla y poder determinar si realmente esa palabra proviene de Dios o no. Entonces aplicar ese pasaje que está en la Biblia que dice, yo tomo de lo que me dicen, yo tomo de todo lo que vivo, lo bueno y desecho ¿qué? Lo malo. Estoy preparado a ser confrontado en el momento en que tenga que ser confrontado, porque me puede pasar como David y sumaría un error más al momento de ser confrontado y decir, pero no, estás equivocado, yo soy el rey. Yo soy el rey. Y por ser el rey, pues yo tengo el derecho a hacer lo que quiera, que fue una respuesta un poco parecida a la que tomó Saúl cuando fue confrontado de igual manera. Y eso fue lo que más indignó el corazón de Dios. Y a Dios le indigna cuando nosotros no reconocemos nuestras fallas, no reconocemos nuestras faltas, no reconocemos cuáles son las malas decisiones que hemos tomado y decimos, no, eso no es por mi culpa, eso es por culpa de Pedro, eso es por culpa de Juan, eso es por culpa de Petra, eso es por culpa de las circunstancias, que si usted supiera dónde nací yo, no lo que hice en su momento, ok, bueno, digamos que me equivoqué, pero en realidad lo hice porque bueno, mi papá es así como es, mi mamá es así como es. Y cada vez que medio reconocemos algo, en realidad no lo estamos reconociendo. Cada vez que planteamos una excusa al momento de equivocarnos, no estamos reconociendo que nos hemos equivocado. David simplemente dijo, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. Él no dijo, no, reconozco, bueno, sí, reconozco que he fallado, pero o sea, Dios tiene que entenderme, o sea, yo estaba cansado, la vi a ella y pues bueno, papaya puesta, papaya partida. Tú no estás reconociendo nada. Y así nos pasa a nosotros, tenemos que reconocer realmente cuando hemos fallado. Después de esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. ¿Por qué? Porque como consecuencia de tu pecado, tus hijos van a sufrir, como lo hemos visto. Dice que David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y que comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no lo hacía, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero dice la palabra que después David se dio cuenta que ellos les estaban ocultando algo y comprendió que su hijo había muerto. Entonces preguntó, ¿murió, verdad? Y ellos le dijeron, sí. Dice la palabra, escucha bien. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Y con esto quiero terminar. Cuando Dios de antemano nos dice, mira, esta es la consecuencia por tomar malas decisiones y esta es la consecuencia por tomar buenas decisiones, Dios nos perdona cuando nos equivocamos. Nos da de su gracia y nos dice, ok, te equivocaste, yo estoy aquí para ti. Siempre voy a estar aquí para ti. Siempre te voy a levantar. Siempre voy a estar contigo, no me voy a ir. Pero hay algo que te tengo que enseñar como Dios justo, como juez justo que soy. Y es que el tú haber equivocado el camino en algún momento y haber tomado una decisión en algún momento, en la esfera espiritual, no puedo tener un descrédito al momento de juzgar. No sé si me entiendes, pero o sea, la justicia de Dios opera de una forma diferente. La justicia de Dios opera precisamente en la consecuencia, al momento de permitirte experimentar esa consecuencia. A nosotros no nos gusta experimentar la consecuencia, pero inevitablemente después del error, la gracia de Dios nos da la fuerza para poder resistir la consecuencia. Nos da esa fuerza, pero la consecuencia no va a ser borrada. Vamos a vivir con esa consecuencia. ¿Dios tiene misericordia? Sí, Dios tiene misericordia.
Dios extiende su gracia y su favor en nosotros, sí, lo va a hacer, pero la consecuencia la vamos a vivir. Por eso, lo importante de este mensaje es evitar precisamente tomar malas decisiones, evitar poder salirnos del camino, evitar poder tomar decisiones que afecten el propósito de Dios en nosotros, poder hacer con todo lo que hacemos que sume al propósito de Dios, no que reste. Que cada decisión que vayamos a tomar antes podamos someternos a Dios para poder estar seguros de que sea Dios quien nos habló, de la forma en que nos habló, y no andar por emoción por ahí, caminando emocionado. Ay, yo creo que Dios me dijo esto, y pum, te lanza. Ay, yo creo que Dios me hizo esto, pum. Mira, yo he aprendido a golpes a no ser tan emocional al momento de tomar una decisión, a esperar en Dios, a estar tranquilo, a solamente provocar que sean las bendiciones de Dios en mi vida y no a provocarlo todo. Porque muchas veces nos encontramos como caminando y corriendo para todos lados. ¿Y ponte vas ahora? No, para allá. ¿Y ponte vas? No, para acá. ¿Y qué es lo que vas a hacer? No, acá. Y como loquitos haciendo cualquier cosa. Y cada cosa que hacemos es por una decisión previa que hemos tomado. Y si hoy entendemos este mensaje, nos damos cuenta de que precisamente al tomar malas decisiones vamos a errar al blanco. Y al momento de errar al blanco, no solamente nosotros pagamos la consecuencia, las pagan nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las pagan muchas generaciones por debajo de nosotros. Precisamente por lo mismo, no te imaginas como hijo cuánto pagué a causa de malas decisiones de mis padres. Hoy Dios me renueva, me levanta, demuestra su gracia y su favor a nivel espiritual corto. Cualquier cosa que pueda influenciar la vida de mis hijos, pero yo experimenté precisamente eso y Dios me enseñó. Ahora, como padre, tienes que entender que todo lo que tú hagas, vas a ver el resultado en tus hijos. Lo vas a ver en tus hijos. Y qué bueno que podamos levantar a nuestros hijos en el temor del Señor. Pero si yo no tengo temor de Dios, pues nuestros hijos tampoco van a tener temor de Dios. Y qué bueno que podamos levantar a hijos honrados, a hijos honestos, íntegros. Pero si yo no soy honrado, íntegro, honesto, voy a recoger ese fruto con mis hijos. Es que es tremendo. Si hoy podemos entender de que Dios está haciendo que nosotros podamos considerar cada decisión que tomemos, considerar que realmente debemos estar anclados en Dios, haciendo lo correcto, haciendo todo lo honesto, haciendo todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, haciendo todo lo que tenemos que hacer para poder llenarnos cada día más de Dios y evitar que así el enemigo pueda tocar nuestra casa. Entonces debemos hacerlo. Y llegó el tiempo de que podamos hacerlo, de reconocer nuestra falta y decirle: Señor, mira, ¿sabes qué? Yo estaba haciendo lo que a mí me da la gana, estaba haciendo las cosas de la forma en que yo quería, pero hoy decido pedirte perdón en primer lugar, y después de pedirte perdón decirte: Señor, de aquí en adelante tú diriges cada paso que doy. Hoy Dios quiere precisamente que nosotros entendamos lo mismo y que en esta mañana podamos rendir nuestra vida completamente al Señor, podamos darle gracias por palabras como esta que nos confrontan, que nos levantan con mucho amor, pero que en realidad es lo que necesitamos. Amada iglesia, necesitamos ser confrontados por Dios y entender de que todo lo que hacemos va a obtener como resultado un fruto y lo vamos a recoger nosotros. Y cuando es negativo le hacemos daño a todo lo que nos rodea, le hacemos daño a nuestro matrimonio, le hacemos daño a nuestra esposa, esposo, a nuestros hijos, le hacemos daño a nuestras finanzas, le hacemos daño a todo. Y llegó el tiempo de tomar buenas decisiones en el Señor. Llegó el tiempo de poder rendir nuestra vida completamente a Él. Llegó el tiempo de poder decirle al Señor: mira, Señor, ok, entiendo, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Entiendo que me has perdonado, que me quieres levantar, que quieres hacer algo en mi vida, que quieres hacer algo en mi vida, que quieres hacer algo en mí. Entiendo que lo quieres hacer, Señor, y hoy rindo mi vida completamente a ti. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos.